Un gusto, hermanos, verles. No les voy a decir buen día, porque ya me vinieron todos amorosamente a saludar. Así que es una gran alegría poder ver sus rostros y compartir aquí también su palabra. Vamos a pedirle una vez más a Dios que nos ayude. Señor, estamos delante de tu palabra. Deseamos que el Espíritu sea el que hable a través de ella a nuestros corazones. Te pido, Señor, que limpies mi corazón, que no hable nada que no deba, Señor, que tú te manifiestes a través solamente de tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir al libro de Génesis. Vamos a hacer una reseña de unos cuantos versículos. Me era difícil elegir qué versículos tomar porque tendríamos que leer todo el Génesis. Pero elegí unos cuantos versículos de algunos capítulos para que tengamos el contexto para ir después al libro de Gálatas. Antes que fuera dada la ley, sucedió esto. En el capítulo 12, uno de los capítulos más importantes que tiene el libro de Génesis, versículo 1 a 3, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, ya se lo había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A veces leemos textos y dice énfasis añadido, ¿no? Y ponen alguna parte del versículo en negrita o lo hacen destacar de una manera especial. Yo voy a hacer el énfasis añadido con la voz. Bueno, el énfasis acá es: haré de ti una nación grande y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vayamos al capítulo 15. Hemos vuelto un par de hojas. Capítulo 15, desde el versículo 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La fe de Abraham, ¿no? Le creyó
a Dios. Pero acuérdense de esta frase: no te heredará el Damaseno, un siervo que tenía, fiel a él, lo amaba. Le comenta a Dios: le voy a dejar todo lo que tengo, la herencia, me estoy poniendo viejo, no me has dado prole, se lo voy a dar a este siervo. No, este no te va a heredar, va a heredar un hijo tuyo. Capítulo 16, 1 a 9. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, o sea, Agar huyó de su presencia, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. El énfasis, ponte sumisa, y el énfasis en el 5, me mira con desprecio. Agar miraba con desprecio a Sara. Capítulo 18, 1 y 2, y después del 9 al 15. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Vamos al versículo 9. Y le dijeron estos varones que vinieron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Estaba pegadita a la puerta. ¿Qué están hablando? ¿Qué está diciendo? Y tenía buen oído Sara, Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió
pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. O sea, a la esterilidad de Sara se le sumaba ahora ¿qué? La vejez. Y la vejez del esposo. Total imposibilidad de que pueda tener un hijo. Imposible. Se rió Sara. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Incredulidad de Sara. Te has reído. Incredulidad de Abraham. Había tenido fe Abraham, pero después ¿qué pasó cuando empezó a pasar el tiempo? Sara le viene con esta propuesta de Agar, y Abraham, siendo el sacerdote de su hogar, la cabeza del hogar, accede a algo que le estaba diciendo su esposa que estaba mal. ¿Quién es culpable? Los dos. Sara y Abraham. ¿Quién fue culpable en Edén entre Adán y Eva? Eva, Adán. Como sacerdote del hogar, no tendría que haber aceptado eso y tendría que haberse mantenido en la fe. Vayamos al capítulo 21. Uno a 3 dice: visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. ¿Qué quiere decir Isaac? El que se ríe. ¿Se queda ahí? ¿Alguien en la puerta? No. El que se ríe, Isaac. Vamos a ver ahora en Gálatas. Vamos a ir a Gálatas, el libro de Gálatas, teniendo todo este contexto en mente. La iglesia de los Gálatas, una iglesia que había empezado bien, pero que se había desviado. Y el apóstol Pablo es muy severo con esta iglesia. Vamos a ver el contexto de Gálatas. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 6, ¿qué dice Pablo? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente.
se maravillaba Pablo. Les había dado el Evangelio, les había dado la promesa en Cristo de la salvación por su obra en la cruz. Que no era por obras la salvación. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por pura gracia. Fijémonos en el capítulo 3, versículo 1 a 3, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tremendo. Había dentro de esta iglesia judaizantes que querían traer viejas prácticas a la iglesia, como que se debían circuncidar. Habían añadido a las leyes del Señor un montón de cosas de las cuales había que cumplir. Con respecto al día sábado, si una gallina ponía un huevo un día sábado no debían comerlo. Ridículo, suena ridículo, ¿no? Pero fíjense a dónde habían llevado todo este tipo de agregados que le habían hecho a la ley para parecer más justos. Contra eso está el apóstol Pablo, y vamos a ver en el versículo 6, capítulo 3, 6, trae el hecho histórico de Abraham. Dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Lo leímos, ¿no? 12, capítulo 12. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 24 del capítulo 3. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La ley fue un ayo. Más arriba en este capítulo habla de cuando alguna criatura que iba a ser heredero de todas las cosas, mientras es niño, tenía que estar bajo el cuidado, generalmente era de un siervo de confianza que había en la casa, ¿no? Y que lo cuidaba, y era igual al siervo el nene.
¿Pero qué? Era heredero de todo, tenía que crecer nomás. Entonces, es como un ayo, como esta guía, como este siervo que iba guiando a esta criatura. Entonces la ley es como alguien que nos iba llevando, conduciendo a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué la ley nos conducía a Cristo? Porque la ley, en un corazón sincero, se va a dar cuenta esa persona que nunca la puede cumplir. Están estudiando los 10 mandamientos. Ni uno de los mandamientos pudimos cumplir. Y ese es un resumen de un montón de otros mandamientos. Inhábiles para cumplir la ley. ¿Qué nos queda si no cumplimos la ley? Porque Dios nos pide perfección. ¿Qué nos queda? Por eso la ley es un ayo que nos lleva a Cristo. Y ahora sí vamos al capítulo 4. Versículo 21 hasta el 31, que es lo que vamos a considerar. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? O sea, ustedes que se quieren salvar no por la fe en Cristo, quieren salvarse cumpliendo la ley. ¿No oísteis la ley? Entonces lo lleva el apóstol Pablo al Génesis, al Pentateuco. ¿No oísteis la ley? ¿Qué dice la ley? A ver, está escrito. Esto era 1500 años antes de Cristo, fue escrito esto. Está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava, el otro de la libre. Vamos, antes de seguir, a volver un poquitito a Génesis. Miren lo que pasó. En el capítulo 21, desde el versículo 8 al 13. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, ¿quién le dijo? Sara. Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Claro, lo amaba Abraham a Ismael. ¿Cómo lo voy a echar? ¿Qué me estás pidiendo, Sara? ¿No me dijiste vos que lo tenga? Y ahora me estás pidiendo que lo eche.
Pero el hijo de Agar se burlaba de Isaac. Entonces dijo Dios, ahora no se lo dice Sara, se lo dice Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. Volvamos al capítulo 4 de Gálatas. Estamos en el versículo 22. Está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. ¿Cómo nació Ismael? ¿Por fe? No, ya estamos viejos. Te doy a mi esclava. ¿Eso fue lo que Dios le había dicho? No. Yo te voy a dar un hijo que va a salir de tus entrañas. Y fíjense el versículo 24. Lo cual es toda esta historia una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Bueno, y esto es un poco complicado, hice un cuadrito acá, para que podamos ver más claro esto. Primero, vamos a analizar esta palabra. Esto es una alegoría. Siempre hubo dificultad en muchos comentadores con esta palabra, pero uno de los comentarios que me pareció muy pertinente, acá lo copié textualmente para no equivocarme y poder errar con este tema. ¿Por qué dice Pablo esto es una alegoría? Los judaizantes hacían interpretaciones sutiles, místicas, alegóricas, no autorizadas por el Espíritu. Eran sus argumentos favoritos usados por los rabinos en las sinagogas. Pablo los refuta con una exposición alegórica que no era obra de la fantasía, sino una exposición sancionada por el Espíritu Santo. Otro comentador puso: esta alegoría tenía un sentido espiritual además del sentido literal. O sea, lo que estamos considerando acá y que Pablo lo lleva a estos Gálatas es a una historia real, algo que sucedió, algo literal, y ahora hace esta alegoría. Y es importante que el Espíritu Santo sea el que nos revele cosas en el Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento. Esto es para no divagar en cualquier cosa. En el Antiguo Testamento dice esto debe querer decir esto, y esto debe querer decir esto. Y empezamos así a decir cosas que el Espíritu Santo no autoriza. Pero acá
tenemos algo que el Espíritu Santo inspiró y quedó registrado en la palabra. Y Pablo les dijo a los Gálatas y trajo esta historia. Y fijémonos en este cuadrito que hice, podemos poner de un lado la mujer esclava, Agar. ¿Qué puede significar Agar? Casa de esclava o casa de esclavitud. En 2 oportunidades, Agar salió al desierto. En una fue por voluntad propia, cuando Sara la molestaba y le decía cosas, entonces huyó. Y ahí se le apareció el ángel y le dijo: ¿qué haces acá? Volvete sumisa a tu sierva. Y la segunda vez fue cuando ya Sara la despidió. Y le dijo Dios a Abraham: no te parezca grave esto que te está diciendo. ¿Por qué? Porque este hijo, Ismael, no heredará junto con Isaac. Isaac era el heredero, el hijo de la promesa, no el hijo de la incredulidad, el hijo de la desconfianza, de la no fe en Dios, ¿no? Entonces tenemos Agar, la esclava, casa de esclavitud. Crisóstomo dice que hay árabes que llaman a este lugar Aschar, significa roca. Aschar es Agar. O sea, se sigue llamando aquel lugar Agar porque anduvo por ahí cuando fue sacada de la casa de Abraham, ¿no? Por el otro lado tenemos a Ismael y a Isaac. Monte Sinaí, la ley. Fue dada la ley en el monte Sinaí, entre rayos, temblores, terror. Fue dada la ley, algo buenísimo de parte de Dios, imposible de cumplir para el hombre, pecador, desviado de Dios. Que es la Jerusalén actual. ¿Cómo se quieren seguir salvando los judíos? Cumpliendo la ley. Pero el otro pacto, ¿cuál es? La Jerusalén de arriba. La Jerusalén que nos habla de la gracia de Dios. Por un lado tenemos al perseguidor. Ismael lo molestaba a Isaac. Agar menospreciaba a Sara. Por el otro lado tenemos al perseguido, Isaac. Por un lado tenemos la carne, por otro lado tenemos el espíritu. El Espíritu de Dios, que fue que Sara, estéril y vieja, diera a luz un hijo, porque se lo había prometido a Abraham. Sigamos leyendo en Gálatas 27, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Esta es casi una copia de lo que dice el libro de Isaías en el capítulo
54. Les voy a leer una pregunta fácil, voy a hacer. El capítulo 54 está después de ¿qué capítulo? El 53. Y el capítulo 53 de Isaías es uno de los más conocidos por nosotros. ¿De qué nos habla? Las aflicciones del Mesías y de la cruz. Después de ese capítulo viene este capítulo que dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de las casadas, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Se iba a expandir los hijos de Dios. Alarga tus estacas, extiende tus tiendas, no seas escasa. Son más los hijos de la dejada, más los hijos de la, ¿cómo dice? De la desamparada que los hijos de la casada. Se iban a convertir los gentiles. Fíjense el versículo 5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Y acá veía comentadores que hablaban también, no solo de los gentiles, sino de parte de Israel rescatado por Dios. La iglesia está formada por judíos y por gentiles. Versículo 28 de Gálatas 4. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Pero esto fue escrito hace 1500 años antes de Cristo. Y sucedió. ¿Cuánto hace? Así también ahora hay una persecución. ¿De qué? De la carne contra el espíritu. Hay una persecución de aquello que es nacido de la carne a aquello que es nacido del espíritu. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Ya se lo había dicho Sara a Abraham, echa fuera, y Dios le dijo: escuchar a Sara, no podés heredar la Jerusalén celestial, no podés heredar el cielo por las obras. Imposible. Nunca vas a llegar al estándar divino. Nunca vas a llegar a la perfección, que es lo que se necesita para estar con Dios. No heredarás el cielo en esclavitud de la ley, queriéndola cumplir cuando no podés. Imposible.
sí vas a heredar el cielo si sos hijo de la libre, de la promesa. Si sos hijo de Dios por el Espíritu, que hizo una obra en tu corazón, reconociendo que no ibas a llegar a alcanzar el estándar divino y fuiste a Cristo humillándote y creyendo en la gracia que nos dio cuando murió Cristo en la cruz del Calvario y te salvó por pura gracia. Cuando ya no había ninguna posibilidad de que te salves, así como Sara no tenía ninguna posibilidad de tener un hijo, vino la gracia de Dios por pura gracia. Ahora, estos gálatas se habían desviado, querían hacer obras, agregar obras, y estaban llevando a muchos. Yo me acuerdo de un joven que vino a la iglesia y que empezó a difundir este tipo de cosas, a judaizar. Tremendo. Y después lo encontramos en internet, porque es sutil como venía el asunto. Lo encontramos en internet que tiene un canal, no sé, explica la palabra, y estaba eligiendo un cordero para sacrificarlo para la Pascua. Ahora, podemos decir, yo no tengo este problema, no estamos en la iglesia de los Gálatas, aquí por ahora no hay judaizantes, ¿para qué me puede servir este pasaje a mí? Bueno, Sugel Michelem, muy cómico, dijo: si tú quieres ver un fariseo, mírate al espejo. Está en nuestro corazón. Está en nuestro corazón este fariseísmo. Es cuestión de que el Espíritu de Dios nos ilumine y nos haga ver. Todos tenemos un fariseo adentro. Vamos a ver algunos puntos. Por ejemplo, todo el mundo nace ya con este fariseísmo. Tenemos ese germen dentro. Si nosotros observamos, por ejemplo, la doctrina católica, ¿creen en Cristo? Sí. ¿Creen en la Trinidad? Sí. Pero, ¿qué le agregaron a esas creencias? Las obras. ¿No? Las obras. Yo no soy católico. Bueno. Se pueden estos dos hermanos, Isaac y Ismael, parecer muchos porque los dos hacen buenas obras. Los dos hacen buenas obras. El legalista hace buenas obras. Pero uno se va a ir al infierno y el otro se va a ir al cielo. Uno es de la Jerusalén de acá y otro es de la Jerusalén celestial.
La soberanía de Dios siempre es odiada, rechazada y busca la gloria del hombre en vez de la gloria de Dios. ¿Por qué la elección de Dios? ¿Por qué Ismael no? Eso se odia. Salvo que Dios nos haya rescatado y sepamos que tenemos un Dios soberano y santo y que no va a cometer nada que no sea santo. En su sabiduría, en su poder. ¿Puede el juez de toda la tierra hacer algo injusto? Imposible. Entonces confiamos en ese Dios que es soberano. Esto es algo que se rechaza. El legalista tiene una recompensa que es pasajera. Mateo 6:16. Dice, y cuando ayunáis, no seáis como los hipócritas austeros, porque ellos demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su pago. O sea, el legalista tiene un pago pasajero. Qué bien que quede ante los demás. ¿Cómo me ven espiritual? Mirá cómo estoy de tanto ayuno. Ya tienen su pago. Recompensa miserable para un tiempo a una recompensa eterna. Es imposible salvarse por el pacto de obras. Es como Sara, que era libre, queriendo un hijo de la esclava. Sara era la esposa legítima de Abraham. ¿Cómo quiso un hijo de la esclava? Eso es querer salvarse por obras. Después reaccionó, ¿no? Cuando tuvo, por la gracia de Dios, aunque se había reído, y Dios en su misericordia la perdona, y no varió su plan Dios porque se rió Sara, y le dio un hijo, ahí entró en razón. Este no heredará con mi hijo. No te parezca grave lo que te dice Sara, le dijo Dios a Abraham. Echala con su hijo. Ya Abraham había tenido un aviso con ese Eliezer, que era su siervo. Este va a heredar. No, este no te va a heredar. Te va a heredar un hijo de tus entrañas. Ya había tenido un aviso ahí. El legalista es hombre fiero como Ismael. La mano de él contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Tenemos esta lucha adentro de este hombre fiero, de este Ismael, que a veces cuando pecamos o cometemos un pecado y no vamos a confesarlo, queremos hacer algo bueno para compensar y equilibrar la balanza y que el pecado ese prescriba con el tiempo y me vaya olvidando. Eso es obras. Nunca voy a hacer una obra para compensar la mala obra que hice o el pecado que cometí. Eso es obra. Yo me acuerdo, en una época de mi vida en la iglesia donde iba,
que tenía actividades todos los días, salvo el día lunes. El martes íbamos a un edificio a predicar con otro hermano, el miércoles a la reunión de oración, el jueves iba a limpiar la iglesia, el viernes reunión de jóvenes, el sábado de escuela bíblica, el domingo a la mañana y a la tarde en la iglesia. Y yo me acuerdo cuando limpiaba el templo, decía, Señor, tú ves lo que estoy haciendo. ¿Me podés dar esto que te pido? Es como que me lo merezco. Es que no ves todo lo que estoy haciendo. Legalismo puro. Como si Dios tuviera la obligación de darme algo porque hacía eso. Cuando dice por la misericordia de Dios es que no somos consumidos. Está el legalista adentro. Hice esto, bueno, ahora Dios está en deuda conmigo. Tremendo, el legalismo. Tenemos que discernir ese legalista. Somos juzgadores. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Romanos 14:10. Un legalista juzga al otro, al siervo de otro, al siervo de Dios. Uno juzga a un siervo de Dios. Te hace juzgador ser legalista. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha levantado. Acá puse entre paréntesis un ejemplo que se me ocurre, por ejemplo, Navidad. Se acerca Navidad y empiezan a aparecer mensajes en internet diciendo que la Navidad es una fiesta pagana, que no es el día en que nació el Señor, que el que celebra la Navidad está pecando porque está haciendo algo pagano y que la diosa no sé qué, y qué sé yo. Empiezan a aparecer todos esos mensajes. Entonces uno que festeja la Navidad, otro que no la festeja y dice, vos sos un pagano, estás haciendo algo pagano. Y el otro de acá dice, yo no sé todo esto que me estás diciendo, pero así como festejo mi cumpleaños y el cumpleaños tuyo lo festejás, un día nació el Señor Jesucristo y recuerdo que nació el Señor Jesús, puso esta fecha y lo hago con limpia conciencia, no queriendo hacer algo pagano. Hay una libertad que nos dio Dios. Somos hijos de la libre. Por supuesto, después vamos a terminar con unos versículos en el mismo Gálatas, ¿no? Pero el que come carne sacrificada a los ídolos, estás comiendo carne sacrificada. Para mí el ídolo no es nada, yo como carne, el ídolo no existe para mí. Entonces estaban los que acusaban a los que comían carne sacrificada a los ídolos. Y el otro que comía, vos sos débil, no entendés las cosas. Acusaba al otro. Legalismo en ambos lados. Aún el que comía carne y creía que no era legalista, al acusar al otro que tenía poco entendimiento, se hacía legalista. El legalista nunca está tranquilo, siempre le falta algo más. No descansa en la gracia
que es en Cristo Jesús. Nunca está tranquilo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? ¿En qué más me tengo que esforzar? El legalista siente una satisfacción carnal en cumplir y juzga como libertino al que no hace lo mismo que él hace. Uno es el modelo. Si no haces como hago yo, lo juzgo. La esencia del legalismo tiene que ver con lo externo y no con lo interno. ¿Cómo me ven los hombres? A ver, acá tengo Mateo 15. (18 a 20). Dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Lo externo es el legalismo. ¿Cómo me ven? Con las manos bien lavadas. Se lavaban las manos los fariseos de una forma especial en que el agua tenía que correr para que esta agua no me vuelva a contaminar la mano. Todo era muy riguroso lo que hacía. Ausencia de gracia para él mismo y para los demás. Por ejemplo, en la iglesia donde iba, día sábado, que era la escuela bíblica, que era como una especie de seminario para varias iglesias que formaban esa comunión, había que ir con saco y corbata. Una vez vino un muchacho, un hombre, desde La Plata, porque venían de varios lugares, lejos, 33 grados a la sombra, no trajo corbata, lo mandaron de vuelta. Eso es legalismo puro. A la casa de Dios hay que venir con corbata. ¿Cómo venís así? Vos, si te presentaras delante del presidente de la nación, ¿no irías con una corbata? Argumentos, cosas. Legalismo. Había venido desde La Plata y te lo mandan y se pierde la clase por la corbata. Crianzas de hijos sin el Evangelio. Otra cosa legalista. Yo, si tuviera un hijo ahora, lo tendría que criar totalmente diferente a como la criaba a mi hija. Sentate acá, ¡tum!, en la iglesia, porque esta es la casa de Dios y hay que estar bien, y no la dejaban mover. Pero no estaba el Evangelio en eso. Sentate acá y hacelo así porque hay que hacerlo así. ¿Con qué gracia hay que criar los hijos presentándole el Evangelio y dando razón de por qué uno está en la casa de Dios y tiene que alabar y con paciencia, cosa de que entiende el Evangelio en vez de ese legalismo para que todos vean, mirá qué bien que cría a su hija? Tenía una familia, me acuerdo, todos los chicos sentados en el asiento no se movían. Ah, estos sí que crían bien a los hijos. Mientras había otro que era. Entonces, ¿ves cómo se crían los hijos? ¿Ves cómo hay que educarlos? Aprender.
aprender desde un escalón más arriba. Legalismo está dentro nuestro. Los fariseos, a la vez que estimaban los libros escritos del Antiguo Testamento, atribuían una autoridad igual a los preceptos tradicionales suplementarios a la ley escrita, pretendiendo que Dios se los había comunicado a Moisés oralmente, y finalmente magnificaron estos preceptos principalmente en cuanto a los ritos externos, haciéndolos superiores a la ley escrita. Tremendo. Demos vuelta a la página para terminar. Capítulo 5, 16. ¿Cuál es el peligro al hablar de esto? Siempre caminamos en el filo de una navaja. Nos podemos caer para un lado o nos podemos caer para el otro. Por eso tenemos que ver bien la palabra y pedirle a Dios que nos ilumine con su espíritu para entenderla bien, ¿no? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Fíjense lo que dice el versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya no vamos a lo externo acá, ¿no? Empezamos a ver lo interno. Porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiesta, ¿qué quiere decir esto? Si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Que no tenéis que cumplir la ley? No. Si sois guiado por el Espíritu, sabed que sos salvo por el Espíritu y por la gracia que hay en Cristo. Eso está significando, si sois guiados por el Espíritu, y no estás bajo la condena de la ley. Por eso dice, no estáis bajo la ley. No te puede condenar la ley que no cumpliste. En ese sentido. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Esto es no poder mirar con ojos buenos nada, ¿no? A una mujer con unos ojos puros, la lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, los idólatras, los que están en las obras de la carne, adulterio, fornicación, hasta los que no han llegado a cometer el acto, pero ya lo han pensado y han adulterado, entonces no entrarán en el reino de los cielos, dice. ¿Cómo es esto? ¿Es que acaso no somos perdonados por Cristo? Sí, somos perdonados. ¿Y cómo dice que no entrarán en el reino de los cielos? Porque son pecados que uno no se arrepintió.
Hay que arrepentirse delante de Dios de los pecados que uno comete y que sabe que están dentro de uno, como toda esta lista. Y estar libres en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y vamos a entrar en la Jerusalén de arriba. Arrepentimiento. Por eso dice, más el fruto del Espíritu, ahí viene el cambio. El Espíritu da fruto y empieza a producir obras que nacen del Espíritu, no obras que nacen de la carne. El Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Qué bárbaro que la historia del Antiguo Testamento, del Génesis, está metido el Evangelio. En los pasajes estos que leímos del Génesis, está el Evangelio ahí escondido. Y el Espíritu de Dios se lo reveló a Pablo y lo puso para que seamos libres, hijos de la libre, de la promesa, de la Jerusalén celestial, en Cristo Jesús. Señor, amén.